comenzar con algo que es el sentido de este movimiento. Este movimiento llevamos ya para 2 meses consolidándolo, formándolo. Este es nuestro sexto encuentro. Parte de lo que nosotros queremos promover es esto. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo, porque hay diferentes posiciones en la política colombiana y en la participación ciudadana, y lo que se quiere es que desde diferentes entes escuchemos a la gente, porque no hay un movimiento en Colombia, todos se reúnen en su cúspide moral y de poder, pero se olvidan que el pueblo es el que lo elige. Así que vamos a defender a todas las ideas, así no estemos de acuerdo con las ideas que usted tenga, pero las vamos a escuchar y vamos a defender su derecho a que lo diga. Entonces, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Pedro Andrés Carrillo Sánchez, soy economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy vamos a hablar acerca de la reforma tributaria del año 2021, del año en curso. Y hago esta pregunta, ¿es una reforma tributaria, pero es una ley de solidaridad sostenible, como nos la tildan? Hago la claridad de que esta presentación es más para que la persona, para que el ciudadano de a pie se informe, no para que eruditos y aristócratas vayan a sacar un análisis profundo de ella. Es más para que se pueda informar y llegue esa información a los ciudadanos de a pie. Y comenzamos por, ¿qué es una reforma tributaria? ¿Qué es lo que quiere hacer una reforma tributaria? ¿Para qué se hace? ¿Qué es lo que busca? Básicamente es un medio de adecuación de ingresos. ¿Cómo así medio de adecuación de ingresos? Pues vamos a buscar determinados ingresos. ¿Para qué? Y depende de las necesidades que tenga el gobierno o el Estado en ese momento. Si tengo más gastos que ingresos, ¿qué voy a hacer? Y tengo varias opciones. ¿Qué opciones tengo? Las opciones que tengo pueden ser pedir prestado, ¿cierto? Pero ¿quién me presta plata si no tengo ingresos? Si necesito dinero pero no tengo ingresos, entonces ¿qué puedo hacer? Necesito incrementar mis ingresos. Y eso le pasa a las personas de a pie, pero también le pasa al Estado. ¿Y el Estado qué hace? Cuando tiene superávit, él hace una reforma tributaria para mejorar la inversión social y tener menos tributos. Pero cuando tengo más gastos que ingresos, tiene una salida: o me endeudo o genero más ingresos. Y si me endeudo, necesito capacidad de pago, necesito que es algo así como un data crédito. A mí me evalúan y me dicen, venga, si le puedo prestar dinero o no le puedo prestar dinero, estas calificadoras de riesgo. O hago lo otro, que es un tributo. Generalmente se hacen esas dos opciones, son complementarias. ¿Y mediante qué se hace? Hay un estatuto en Colombia, en la mayoría de los estados, que se denomina el estatuto tributario, y es en el que reposan todos los medios de ingreso o de impuesto que hay en determinada nación. Y de ahí salen las reformas tributarias. Por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, silencia los micrófonos. Gracias. Antecedentes. Y en Colombia, ¿qué reformas tributarias han dado? Desde 1997, desde 1897, se han dado 50 reformas tributarias. Es decir, en poco más de 100 años se han hecho 50. Por lo tanto, casi que cada 2 años se ha hecho una reforma tributaria. Y vamos a ver desde el 2013 qué reformas tributarias se han hecho. Se ha dado la ley 1694 del 2013, donde voy a nombrar las cosas más importantes que se dan: una prórroga del 4 por mil generalmente. Porque recordemos que en el gobierno de Santos al principio se reducen los impuestos porque había recibido un país con un ahorro grande, y resulta que él después, a mitad del gobierno, comienza ya a generar las reformas tributarias para comenzar a recoger ese dinero. En el 2014 se da la creación del impuesto de la riqueza y la sobretasa del CRE. Esas son las de don Juan Manuel Santos con su sexy mirada. Y la ley 1819 del 2016 nos amplía el IVA del 16% al 19%. Esa fue la última reforma tributaria que nos dejó Santos. Luego llega nuestro querido presidente Iván Duque, odiado por muchos.
ley nos deja, la primera ley que da, la primera reforma tributaria que da es la ley 1934 del 2018, en la cual sube el impuesto de renta. Y la ley del 2010, la muy controvertida la ley 2010 del 2019, donde amplía el impuesto del IVA del 5% para algunos productos de la canasta familiar, genera la devolución del IVA y los 3 días el IVA. Acá, en esta, es importante que es donde se da la devolución del 50% del ICA a grandes empresas que cumplen con ciertas características. ¿Y para qué se necesita? Entonces me hago la pregunta, ¿Colombia es un estado sin plata? ¿O qué es lo que pasa para querer necesitar una reforma tributaria? Pues tenemos un déficit. En realidad, históricamente, el gobierno colombiano ha tenido más gastos que ingresos. Y hace un par de años estábamos en que teníamos un ingreso de 152 billones por tributo y teníamos unos egresos, unos gastos de 230 billones. Comenzamos mal. ¿Qué pasa y por qué se necesita esta última? ¿Qué gastos tuvimos? ¿Cuánto? 2020, un año de COVID gastos. Es decir, ¿en qué nos gastamos esa plata para querer estar haciendo una reforma tributaria en este momento? El gobierno dice, primero comenzamos con las estatales, que es lo que está consignado en los anaqueles y en las entidades oficiales. Dice que se ha invertido 117 billones. Dice que estamos hablando del 11.4% del PIB, según Iván Duque. En las plataformas oficiales, cuando uno se pone a buscar, de hecho hice una ardua investigación, y en realidad me di cuenta que por el FOME, por el Fondo de Adaptación de Emergencias, se está gastando 29.7 billones. 29.7 billones, ahí son billones de pesos. En el portal de Transparencia Económica muestra que se han gastado 25.24 billones. La deuda total del Estado colombiano es de 619.59 billones de pesos, es decir, un 61.4% del PIB que el gobierno adeuda. ¿Qué es lo que pasa con esta deuda? Esta deuda hace que calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's y S&P, las mismas que propiciaron la crisis económica del 2010 y la del 2018, nos dicen que si nosotros no recogemos el dinero y si no tenemos la capacidad de endeudamiento, nos bajan la calificación de riesgo. ¿Y la calificación de riesgo qué quiere decir? La calificación de riesgo es como un data crédito, es lo que les decía. Si usted no tiene un buen score en data crédito, pues entonces nadie le va a prestar. Y la OCDE nos pide un cambio estructural para poder seguir perteneciendo a ella y segundo, para mejorar las condiciones sociales del país. Y les dejo acá esta frase de von Mises, un economista de la escuela austriaca a la cual me adscribo, que dice que todo impuesto específico, así como todo sistema de impuestos de una nación, se invalida a sí mismo por encima de cierta tasa de impuestos. Básicamente lo que nos está pasando con la renta, que ya les voy a explicar. Acá está nuestro afamado Carrasquilla. Entonces, Carrasquilla, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Nos dice, tenemos este déficit fiscal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y voy a hacer un recuento de los principales artículos, o más bien de los artículos más polémicos que hay, o los que más le dan duro al bolsillo de los colombianos. Y ese déficit fiscal aumentó en el 2020 por obvias razones, por lo que les había dicho de los 29 billones de pesos que se han invertido en la pandemia. ¿Qué dice el primer libro? Entonces, ahí comenzamos con la reforma tributaria. ¿Qué dice el primer libro? El primer libro dice que vamos a ampliar la regla fiscal a 3 años. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal es un compromiso que tiene el Estado colombiano para que las finanzas del Estado se saneen, es decir, que no deba tanta plata y que me entren ingresos suficientes para poder subsidiar o para poder satisfacer esos gastos.
¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 de esa reforma tributaria dice que vamos a volver a la regla fiscal, eso mismo, en 3 años. En el artículo 8 dice que el marco fiscal de medio plazo se tiene que establecer el 7 de julio de 2021. El artículo 9 dice que se va a crear, y los compañeros economistas y la gente que se ascribe a algo de administración me entenderá esto, y es que no ha habido en Colombia un comité independiente de la regla fiscal o del marco fiscal de largo y mediano plazo para que ajuste las necesidades del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Es como si usted necesita un contador para que le diga cuánto necesita gastarse en una empresa gigante. Resulta que en Colombia no hay eso. No hay quien le diga, venga, efectivamente usted tiene que tener este camino para poder gastar o para poder tener los suficientes recursos. Para eso se crearía ese comité del marco fiscal. No es que les esté hablando bien de la reforma tributaria, sino les estoy resaltando lo que dice ese artículo. Título 1. Y el título 1, primero en la reforma tributaria es como en las novenas. Primero van las gozosas y luego los dolorosos. Entonces, o creo que es al revés, bueno. Pero acá en la reforma tributaria, primero va lo que se le va a dar a la gente, que es lo que yo denomino la zanahoria. La zanahoria que se le da al conejo y luego ya va al garrote. Primero vamos con la zanahoria. El artículo dice que se va a dar un ingreso solidario y una renta básica por transferencia monetaria. Y se dice que ese ingreso solidario va a ser complementario, es decir, quien recibe hoy Familias en Acción, quien recibe hoy el programa de adulto mayor y quien recibe Jóvenes en Acción, podría recibir este ingreso solidario, que acá en esta tabla podemos ver cómo está discriminado. En los hogares en pobreza extrema recibirían, si tienen 1, 2, 3 o hasta 6 habitantes, las cifras que ven ahí, y hogares en pobreza hasta 252,000 pesos, si es un hogar compuesto por 6 miembros. Las bases de datos de las cuales se va a sacar la información para dar este subsidio es el DANE, el Departamento Nacional de Población, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros. Y hay una posibilidad, hay ese rubro, posibilidad de aumentar la cobertura de los subsidios de energía y gas en estratos 1 y 2, no habla de 3, 1 y 2. Como les decía, el libro 2, la zanahoria. Otros mecanismos de gasto. Promoción de acceso al empleo. Y el gobierno, ¿qué asumiría? El gobierno dice, yo pago a las personas que los empresarios contraten desde enero del 2022 y por 4 años, yo pagaría la EPS, la pensión, pero, ojo, esto es lo malo, porque dice que entonces no, el empleador no estaría obligado a inscribirlo a cajas de compensación. Por lo tanto, ustedes saben que las cajas de compensación son entidades que se encargan de promover el deporte, de promover la cultura, de promover la ciencia. Por lo tanto, no estarían. Sin embargo, como economista, digo que es una buena opción. ¿Por qué razón? Porque va a generar o va a incentivar a que la gente, a que los empresarios consuman. Y aboco a los principios de la economía. Mis compañeros economistas me van a matar por esto, porque voy a citar a Mankiw. Y Mankiw, en uno de los principios de la economía, dice que el individuo responde a incentivos. Entonces, si las empresas les dan incentivos para que contraten más y no se les va a cargar esa presión de la EPS y la pensión, pues va a haber una mayor contratación. Y pues obviamente, más aún si le dicen que no tiene que pagar las cajas de compensación. ¿Quiénes serían los beneficiarios de ese plan? Pues serían las personas menores de 28 años, las personas que tengan la edad para pensión, pero que todavía no tienen el ahorro suficiente para pensión. Las personas con una discapacidad mayor al 25%. Mujeres mayores de 40 años y los aprendices del SENA. Esos serían los beneficiarios de ese programa. Y ese programa va hasta 3 salarios mínimos vigentes, casi 3 millones. Creación de nuevos empleos. Entonces dice que los empleos a partir de este programa va para los empleos que se creen desde el 2022 y hasta por 4 años.
El gobierno asume lo que les estaba diciendo anteriormente. Hasta, ojo, acá en este plan hay un límite de cupos, es decir, no es ilimitado. Cuando se acaben los cupos, pues hasta ahí el gobierno comenzará a subsidiar. También se hace una ampliación del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal, hasta junio del 2021. Y una ampliación hasta el... Aló. Una ampliación de generaciones, que es el subsidio para que los estudiantes ingresen a universidades, pero se va a propender porque esas universidades sean de empleo, sean de carácter público, como cuál, como la Universidad Nacional, como la Universidad Pedagógica, como la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y como el SENA. ¿Para quiénes? Para estudiantes de pobreza, que serían estrato 2, pues generalmente, de pobreza extrema, y los vulnerables, o sea, cobijaría casi que hasta personas de estrato 3, casi que en su totalidad. Y acaban las medidas de austeridad. Y qué pena por colocar, y los que tal vez se ofendan por colocar a este meme del señor Duque. Pero ¿por qué lo colocó ahí? Porque resulta que dice en el artículo 33 que primero va a haber un límite de gastos. Dice que solamente va a poder crecer por el límite de inflación el ingreso o los empleos en medida de contratación de personal, en contratación burocrática generalmente, excepto la fuerza pública. Y esta, que es la perla de la reforma tributaria, facultades extraordinarias para el presidente. ¿Y para qué necesitan esas facultades extraordinarias para el presidente? Pues para suprimir, funcionar, disolver, hacer modificaciones y reestructuraciones a la rama ejecutiva, ¿sí? A todas las entidades que estén adscritas a la rama ejecutiva y a muchas entidades públicas. Lo que dentro del movimiento sí hemos acordado es que el nivel de burocracia de Colombia es altísimo. Sin embargo, darle a una sola persona la facultad extraordinaria para poder modificarlas es un abuso de poder, lo considero. Libro 3, y este libro 3 lo denomino el garrote, porque ahí es donde vamos a sentir en el bolsillo. Título 1, capítulo 1, el IVA, que es por lo que estamos, la mayoría del 28 van a salir a pelear por esto. Pero quiero que sepan por qué razón. Resulta que esta reforma tributaria tiene dos conceptos, unos exentos y otros excluidos. Y eso es lo importante y lo más fundamental de esta reforma tributaria. Resulta que los productos que son exentos, el productor, ejemplo, el productor de leche, un litro de leche le cuesta 1.000 pesos sin IVA, y con IVA le cuesta 1.119. Si es un bien exento, entonces al productor de leche le va a devolver la DIAN cuando haga su declaración de renta, le va a devolver los 190 pesos. Mientras que si es excluido, los productos excluidos van directamente cargados al costo de ese producto. Es decir, no va a costar 1.000 pesos, sino que le va a costar 1.190 pesos. Y el productor no va a asumir eso. El productor lo que va a hacer es trasladar ese gasto al individuo, por lo tanto se nos van a encarecer los productos. No es que le suba el IVA, es que pasa de exento a excluido, y al ser excluido todos estos bienes como las carnes, pescado, leche, huevo, queso, tubérculos, maíz, preservativos, lápices anticonceptivos, las famosas copas menstruales que ahorita se han incrementado, todo esto ya va a tener un margen de excluido más no exento. Por lo tanto, le van a salir más caros al productor. Si le salen más caros al productor, el productor, si le cuesta 100 pesos o 200 pesos más eso, pues nos va a trasladar eso a nosotros. Eso lo dice en el artículo 35. En el artículo 36 dice que se va a poner IVA. Se supone que esto es un gobierno, se supone que es el gobierno de la economía naranja, de la economía sostenible, de
el gobierno en el cual se pensaban fomentar los paneles solares y todo este tema. Pero resulta que ellos no tenían IVA. Los paneles solares, las ciclas eléctricas, las motocicletas eléctricas no tenían IVA. Pero resulta que ahora los vamos a gravar con 5% de IVA. Es decir, medios de transporte alternativos van a estar grabados ahora y no lo estaban antes. Excluidos. El artículo 37 habla de que los servicios médicos están excluidos. Eso siempre lo han estado. Acá, importante esto, el servicio telefónico solamente a los estratos 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que a partir del estrato 3 comienzan a pagar IVA los estratos 3 y 4 que estaban cobijados antes con esa medida. Ahora comienzan a pagar IVA también. La educación está también excluida. Los servicios públicos, pero solo de los estratos 1, 2 y 3. El estrato 4 sí todavía seguiría pagando IVA, comenzaría a pagar IVA por los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Básicamente energía y gas. El Internet también sería excluido de IVA, pero solamente a los estratos 1 y 2, es decir, 3, 4 comenzarían a pagar. Servicios postales, a partir del 2022 subiría el IVA al 19% de los servicios postales, actualmente no lo tiene. Artículo 44, la compensación del IVA. Digamos que esta es una pequeña zanahoria para el garrotazo que los pegaron ahí arriba. Los estratos 1 y 2 recibirían hasta 50.000 pesos mensuales por compensación de IVA, pero nuevamente cobija los estratos 1 y 2. Y el incremento anualmente se haría de acuerdo al índice de precios del consumidor, que es obviamente por debajo, muy por debajo de la inflación. Capítulo 2, exenciones de IVA. Estos sí son los que se le devuelven. Y entonces, la reforma tributaria está hablada todo en VT. Y en VT básicamente es para que la gente no sepa cuánto es que le van a cobrar. De vestuario. Entonces, vestuario, ojo, este es el máximo. Si una prenda sube de este valor, ya comienza a cobrar IVA. Entonces, en el vestuario, una prenda que cueste máximo 726.160 pesos, va a pagar, bueno, pues ahí sí se pueden comprar unas buenas prendas. Complementos de vestuario. Esos complementos de vestuario son bufandas, son gafas de sol, son carteras. Todo este tema, también 726.000 pesos. Si cuestan 727.000 pesos, ya comenzaría a pagar IVA. Los electrodomésticos, esta es la parte, estos son electrodomésticos y bienes de comunicación. Entonces ahí vendrían también celulares. Y esos electrodomésticos comenzarían a pagar IVA a partir de los 2.904.000. Un buen computador cuesta alrededor de 3,5 millones, un buen computador, por lo tanto ya pagaría IVA. Los elementos deportivos también a partir de 80, es decir, guayos, zapatos, todo eso que cuesten a partir de 2.904.000 comienzan a pagar. Los juguetes a partir de 363.000 pesos y los útiles escolares a partir de 101.540 pesos. Impuesto sobre la renta. Y esto es algo fundamental en esta reforma, porque acá es donde se nos amplía la base. Dice que los aportes a pensión no serán tenidos en cuenta, es decir, no sumarán para la renta. Las pensiones, los ahorros de pensiones voluntarias, las personas que hacen ahorro voluntario, dice que se puede descontar hasta un 25% de ese aporte. O 2.500 unidades, básicamente, si usted ahorra más de 90.770.000 al año en pensiones voluntarias, le van a comenzar a cobrar impuesto de la renta sobre ese ahorro. Las cesantías se consolidan como patrimonio, eso es importante. ¿Por qué razón es importante que las cesantías se consoliden como patrimonio? Porque resulta que las cesantías se supone es para cuando usted quede sin empleo. Pero resulta que si usted tiene guardadas más de 137 millones, aunque obviamente digamos que es una cifra grande, pero sin embargo hay gente en estrato medio que puede tener estos ingresos. Al año que tenga este nivel de cesantías,
comienza a pagar impuesto de la renta. Esta es básicamente el cuadro para entenderlo fácilmente. Y voy a colocar un ejemplo acá. Si una persona tiene una asignación, perdón, esta es acerca de las pensiones. Si una persona tiene una asignación de 5 millones mensuales como pensión, va a comenzar a pagar 190.720 pesos de declaración de renta. ¿Por qué? Porque también se comienzan a gravar las pensiones. Pero ojo, la fórmula es la siguiente. La base son 59 millones. Si usted le entra 60 millones por pensiones, usted va a pagar el 1% por el excedente a los 58 millones. Por eso, si usted gana 5 millones mensuales como asignación de la pensión, va a comenzar a pagar 190.720 pesos de declaración de renta. Si usted gana 90 millones, entonces su asignación o lo que va a tener que pagar son 3.190.000 pesos de declaración de renta para pensionados. Esto es para pensionados. Otro punto es el de las AFC. Las AFC solamente se pueden tener o solamente están excluidas del impuesto de renta si consolidan solamente un 30% del ingreso máximo. Es decir, si yo gano 10 millones y hago una AFC, que es un ahorro para el fomento de la construcción, de 3 millones de pesos, hasta ahí lo puedo tener. Si ahorro 3 millones 100 mil pesos, comienzo a declarar sobre esos 100 mil pesos. Personas naturales. Y a las personas naturales, este es el punto más álgido. Está en el artículo 65 de la reforma tributaria. Dice que en el 2022, lo pasé a, qué pena, no sé, este cuadro tal vez está muy grande, se los voy a explicar detalladamente. En VT está explicado toda la reforma. Entonces dice que de 0 VTs a 800 no pagarían declaración o no declararían renta. Eso sería más o menos una persona que tenga un ingreso de 29 millones. Eso quiere decir una persona que gane 2.400.000 pesos. 2.464.000 pesos al mes. Comenzaría a declarar y comenzaría a declarar con una tarifa de un 10%. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un ingreso de 2.420.000, pues voy a comenzar a pagar un impuesto de 554.000 pesos anuales. Y así vamos incrementando las personas y eso se bajó la proporción. Y lo más alarmante, en el año 2023 se baja hasta 2.694.000 pesos. Es decir, solamente las personas que no declararían serían quienes ganan hasta 1.694.000. A partir de esta cifra comenzarían a declarar. ¿Cuánto? Un 10%. Dividendos. Ahora les doy un ejemplo para entender más este cuadro. Dividendos. Si usted tiene una empresa, si usted es empresario y se gana al año por dividendos más de 29 millones de pesos, más de 29.046.400 pesos, comenzaría a declarar renta. ¿Sobre cuánto? El 15%. El 15% del adicional de 29 millones. Artículo 66, cédula general. Esto es sobre todo para los contadores que están presentes. Se va a cambiar de la siguiente manera. Los ingresos obtenidos, no dividendos y no gastos ocasionales, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las rentas exentas menores y que no sean menor al 25% o mayor de 4.040 VTs, es decir, 182 millones de pesos. Eso es lo que les decía de los fondos de AFC y de los otros ahorros que se deben tener en cuenta. En retefuente habla del artículo 70. Ese retefuente, recuerden que es deducible de renta, porque el retefuente es un recaudo anticipado de impuesto.
Y ese recaudo anticipado de impuesto comienzan a pagarlo las personas que presten servicios o que ganen por cuestión de servicios o empleo formal después de 2.178.000 pesos. De ahí comienza la progresividad. Sin embargo, lo que me llama la atención es que después de 15 millones hay un salto. Hay mucha gente que gana más de 15 millones por prestación de servicios, por lo tanto crecería. Y en el 2023 bajaría inclusive más hasta 1.400.000. En el artículo 75 habla sobre la renta para personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tengan su empresa y que ganen por servicios más de 499 millones, comenzarían a declarar un 24% de renta. Impuesto sobre la riqueza. Ese impuesto sobre la riqueza se implementaría, no está, es nuevo. Y ese impuesto sobre la riqueza se pagaría a partir de que, ojo esto, en patrimonio, si en patrimonio usted tiene un patrimonio de más de 4.865 millones de pesos, comenzaría a declarar, comenzaría a pagar impuesto a la riqueza. Este impuesto de la riqueza es deducible de renta. Por lo tanto, si usted paga esto anticipado y después se lo van a deducir del impuesto de renta. El artículo 96 dice que hay un impuesto temporal a ingresos altos. Es decir, si usted gana más de 10 millones de pesos, usted comienza a pagar el 10% a partir de esos 10 millones. Es decir, si usted gana 11 millones de pesos, tiene que pagar el 10%, es decir, de ese millón de pesos adicional. Es de lo adicional, es decir, pagaría 100.000 pesos por ese impuesto temporal de altos ingresos. También es deducible de renta. Es decir, cuando usted vaya a declarar, le van a descontar eso. La idea es tener un recaudo anticipado. Este punto es fundamental. Sobretasa a la gasolina. Esa sobretasa a la gasolina va a hacer que toda la cadena productiva se vaya a encarecer. ¿Y qué dice? Dice que hay una tarifa general. Acá nosotros que somos distritales, se le subiría el precio a la gasolina en 940 pesos. 940 pesos sería de sobretasa de gasolina. En el caso de Bogotá, en el caso de otras ciudades, no mentiras, en el caso de Bogotá serían 1.270 pesos porque somos el distrito capital. Entonces, obviamente, si la gasolina ahorita está en 10.300 pesos, nos subiría de una vez 1.250, ya estaríamos pagando casi que 11.500 pesos por la sobretasa de la gasolina. Y también hay una sobretasa a la ACPM por el valor de 301 pesos. Cabe recalcar esto, si el producto es nacional, nos van a cobrar 301 pesos, pero si es importado, nos cobran 114. Es decir, entonces, ¿es más barato lo importado que el producto nacional? Es una buena pregunta para el señor Carrasquillo. Reducción de cambio climático. Y acá es algo de que estamos hablando y al presidente se le van a dar unas funciones para que él pueda disolver empresas del Estado, para que pueda modificar las empresas que están adscritas al Ejecutivo. Sin embargo, se crea una nueva entidad. Es decir, queremos reducir gastos, pero montamos una nueva entidad que nos va a costar más dinero. Y esa entidad se llama FONCLIMA, Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, que está adscrito, y esto es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de clima, pero resulta que no está adscrito al Ministerio de Ambiente, sino está adscrito al Ministerio de Hacienda. Ahí es donde decimos, hay muchas instituciones que yo, ¿por qué voy a tener algo de clima en el Ministerio de Hacienda, siendo que el Ministerio de Ambiente ya cumple esa función? ¿Más burocracia? ¿Necesitan darle puestos a alguien más? Es una pregunta grande. ¿Para qué se crea? Para contratar, para invertir en instrumentos financieros bajo el riesgo de ocurrencia de desastres. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Claro, pues nosotros vamos a hacer esa entidad y esa entidad lo que va a hacer es que va a invertir en mecanismos bursátiles para nosotros poder tener una mitigación de riesgo. Es decir, que yo compro una póliza por si un día se me llega a inundar o a desbordar el río Bogotá.
Por lo tanto, eso va a estar dentro del mercado financiero. Cuando eso pase, pues me va a cubrir ese desastre. Pero mientras tanto, pues... Y la otra energía, la otra entidad que se crea es Fonenergía, que esta sí es adscrita al Ministerio de Ambiente. En el artículo 133, esto es importante porque ya habíamos hablado de que hay una sobretasa de gasolina. Sin embargo, a los que consumimos, a los que tenemos vehículo, moto, carro, tenemos otra subidita. Esta es otra perla. El impuesto al carbono. Y el impuesto al carbono dice que la gasolina se le da un impuesto de 159 pesos. Ya habíamos hablado antes de que teníamos 1.200 pesos en el distrito, en Bogotá. Si le sumamos 150 pesos, ya estamos hablando de casi 1.400 pesos que subiría la gasolina. Esto él lo explica dentro de la reforma diciendo que se le va a comprar al productor. Pero recuerden que si al productor se le suben los costos, ¿el productor qué hace? Traslada esos costos ¿a quién? Pues al señor consumidor, que seríamos nosotros. Más impuestos. Impuesto a plaguicidas. Muy seguramente ya no vamos a poder matar ratas o precisamente para que no podamos darle las ratas que están allá sentadas. Impuesto al plástico, que me parece algo bueno. Se va a cobrar un impuesto al plástico. Ese sí me parece bueno. Impuesto a vehículos. Este impuesto a vehículos no lo quise desglosar porque es un poco técnico. Y es que habla de que se le va a cobrar por año. Primero por año. Segundo, por valor comercial. Y tercero, por contaminación. Mi pregunta es, ¿van a estar detrás de todos los carros? En este momento la técnico-mecánica no garantiza que un vehículo esté en funciones óptimas o que esté contaminando, que no esté contaminando. Entonces, ahora van a estar detrás de ellos por el tema ambiental. Acá está el tema del valor comercial. Al 1.5%, si es de 1.300, ahí va aumentando. Peajes en las ciudades capitales. Esta parte de los peajes en las ciudades capitales es fundamental porque muy seguramente no va a pasar este artículo porque tiene que apoyarlo el Consejo. Para que se pueda implementar dentro de una ciudad capital, tiene que estar pasado o tiene que estar autorizado por el Consejo. Hasta ahí el recuento. Les voy a dejar con esta frase. Esta frase la pronuncia Pío Borja y nos dice, la burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público, o sea, para vejar al pueblo. Vejar quiere decir humillar. Eso quiere decir, eso es la burocracia, y la burocracia es lo que nos trae esta reforma tributaria, sin embargo, que tiene cosas buenas. ¿Qué nos deja la reforma tributaria? Mayor afectación a la clase media. ¿Por qué razón? La mayoría de los subsidios y la mayoría de las subvenciones se le van a dar a la clase, a los estratos 1 y 2, es decir, a la pobreza extrema y a la pobreza. A ellos se les van a dar los subsidios, se les van a dar las subvenciones, se les va a dar muchas cosas en realidad. Inclusive los subsidios de esa manera cuando están establecidos y delegados de una manera cuando son a algo específico, por ejemplo, les voy a decir esto que, no, en la opinión se los digo, el tema del ingreso solidario. ¿Qué más se da? Las cadenas productivas serán castigadas. ¿Por qué las cadenas productivas son castigadas? Por la gasolina, lo que ya les había contado, porque aparte de eso, como pasan de exentos a exceptuados, los productores no van a poder devolver ese IVA que pagan, por lo tanto van a subir los precios. Caída en los incentivos del consumo. Claro, pues si a mí me suben los precios de todo, pues yo voy a dejar ¿de qué? De consumir. Voy a consumir menos. Por lo tanto, se va a generar una degradación en el tema empresarial. Una caída del sector constructivo. Ojo, se quitaron, en esa reforma quita los incentivos a la construcción de vivienda de interés social. Es algo importante. Se dice la agremiación de constructores que podría caer la construcción de vivienda de interés social en un 80% y una afectación total a la demanda. ¿Cuál es la propuesta? ¿O qué es lo que propone Juntos por Colombia, este movimiento? Este movimiento lo que dice es para un crecimiento sin afectación a la clase productiva, porque la clase media, basada en esos estratos 3 y 4, aunque somos vulnerables, que serían los 3 y 4, que sería la clase media,
para un crecimiento sin afectación de esa clase productiva y emprendedora, se necesita algo importante, y es que los empresarios, inclusive Brugman Master de la Andy, llega y dice, venga, en el 2019 a nosotros nos rebajaron unos impuestos o nos comenzaron a dar unas deducciones del ICA. Por lo tanto, hagamos algo. No me devuelvan más ese ICA. Aplácenlo unos años mientras que pasa esto. En este rubro nomás, en este rubro de aplazar la devolución del ICA, se estaría ganando el gobierno o el Estado, más bien, 7 billones de pesos. Ampliar la base, perdón, esto es, qué pena la base tributaria que quede en la barrera de 2.800.000. Aplazar la reducción del impuesto, la reducción de un impuesto corporativo. Ese impuesto corporativo básicamente es una deducción también que se le hace, tal y como el ICA, igual que el ICA, se devuelve una cantidad del dinero que están declarando las grandes empresas. Ellos dicen, venga, aplácennos eso. No pasar de exentos a excluidos. Las cadenas de producción se verían muy, muy castigadas. No tocar los servicios públicos, sobre todo el estrato 3 y 4. Y con eso se daría un recaudo de 22 billones de pesos, 3 billones de pesos menos de los que aspira el Estado, pero no nos tocaría tan duro el bolsillo a los colombianos. No solo inyectar a la demanda, porque tampoco se trata de consignarle a las personas 1 millón de pesos mensual y que esas personas se lo gasten en otras cosas que no necesariamente sean demanda. Y aparte de eso, como un político pretendía por ahí y decía, prendamos la máquina de la impresión y después miramos a ver cómo controlamos la inflación. No se trata de eso. Y les tengo acá algo que está dentro del movimiento, y es que estamos viendo, o más bien que yo les propongo, les explico con lo que estoy viendo que está pasando en la política colombiana. Y es que se está dando una aristocracia a la colombiana. Entiéndase la aristocracia colombiana como el poder o la dirección de los probos, de los elegidos, de la gente que sabe. Un 90% de los cargos directivos de las empresas, del Estado, de los ministerios, de todas estas, son personas que han estudiado en universidades de top internacional, y eso es bueno, porque ellos tienen un conocimiento técnico grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona que es elegida en un ministerio nunca ha tenido que ir a una tienda a comprar unos huevos, dice que los huevos valen 1.800, ¿cierto? Cuando un ministro no sabe cuánto cuesta la canasta básica y no sabe cuánto cuestan los productos porque no ha tenido la necesidad de ir a comprarlos, pues entonces se genera un desconocimiento de la dinámica social colombiana. Quienes nos están dirigiendo no saben cómo se mueve, cómo es en los barrios el movimiento de esa economía casera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desconexión con la cultura local. Claro, son técnicos, saben cómo se mueve en Holanda la plata, saben cómo se mueve en Dinamarca, saben cómo se mueve en Estados Unidos, pero vengan y apropiense de la cultura colombiana. Por lo tanto, no hay una representación, no hay una representación. Estamos recibiendo el Nobel, pero no nos está representando porque no ha tenido adecuada. Y los nacionales nos tienen unas promesas populistas, y esas promesas populistas lo que hacen es prometernos a que no nos van a cobrar nada, nos van a dar todo gratis, nos van a dar subsidio hasta por respirar, nos van a regalar plata por respirar, el Estado que siga creciendo, un Estado robusto, no robusto, un Estado obeso, porque lo que hay en Colombia es un Estado obeso que no deja que las dinámicas económicas, políticas y sociales se atiendan adecuadamente. Por esto llega el movimiento Juntos por Colombia, porque somos jóvenes, no, somos personas de clase media o de clase trabajadora o de cualquier clase, pero que conocemos la dinámica social, somos profesionales que nos hemos formado acá en Colombia. Para eso nace este movimiento. Muchas gracias.